tener fe. Y hermanos, a veces uno quisiera tener una fe muy grande, y pues sería bonito tener una fe grande, pero Jesús en una ocasión les dijo a sus discípulos que no ocupaban tener tanta fe, sino aún como el grano de mostaza. Con eso ya era suficiente. Entonces usted y yo tenemos fe. Usted y yo tenemos fe, aunque sea como ese granito de mostaza, tenemos fe. Y por esa fe nosotros estamos aquí en este lugar, alabando y glorificando a nuestro Señor Jesús, dándole la gloria, dándole la honra, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Y por esa fe nos encontramos aquí, porque tenemos fe nosotros que nuestro Señor Jesús, que prometió que iba a venir por su iglesia, nosotros tenemos fe que un día va a venir por su iglesia y su iglesia debe estar preparada. Gloria a Dios, aleluya. Pero antes Él entonces, así dice que la planta de mostaza al principio va a ser una hierbita. Si la semilla es pequeña, la plantita debe de nacer demasiado pequeña. Pero qué bonito que no se queda pequeña, sino que la planta va creciendo. Y estuve leyendo que en Palestina, donde Jesús estuvo, donde Jesús da esta enseñanza, que una planta de mostaza, la planta ya podía medir 4 o 5 metros, entonces ya es una planta grande. Y de modo de que ahí en esa planta a los pájaros ya podían hacer sus nidos. Gloria a Dios. Entonces la planta de mostaza crece, y Jesús explicó que el evangelio en cierta forma era igual al grano de mostaza. Y hermanos, cuánta razón, cuánta verdad tiene, porque miren, hagamos un recordatorio. Cuando Jesús viene, no existía el cristianismo. Había aquellas personas religiosas, los saduceos, los fariseos, los escribas, que creían en cierta forma en las escrituras en aquel tiempo de la ley. Pero cuando Jesús viene y que comienza el tiempo de la gracia, no había cristianismo. Entonces comienza con una semilla de mostaza pequeña, lo cual Él prepara 12 hombres para que estuvieran con Él preparándose, y así estuvieron ellos con el maestro como 3 años y medio, y llegó un día que ellos tenían que hacer que ese granito de mostaza, que esa planta de mostaza creciera. Para eso ellos, hermanos, se prepararon, fueron a Jerusalén, oraron, estuvieron orando, recibieron el Espíritu Santo, y ahora sí, son, en cierta forma, son enviados. Podemos ver el pequeño inicio del reino, que comenzó con un solo hombre. Comienza con nuestro Señor Jesucristo y con 12 personas, y de ahí comienzan algunos más a seguirle. Y hermanos, como usted ha comprobado, como usted ha experimentado, el servirle al Señor no siempre es felicidad, no siempre es gozo, no siempre es alegría. A veces es como el canto que cantaba la hermana Yolanda, va a haber dolor. Cuando está uno en manos del alfarero, si el alfarero le está dando forma, si ocupa moldearlo aquí, moldearlo allá, cambiarle esto, cambiarle el otro, entonces hay sufrimiento, hay dolor.
pero en ese dolor, el que es verdaderamente cristiano, yo confío en el Señor y yo sé que no todo el tiempo voy a estar en esta aflicción, no todo el tiempo voy a estar en este sufrimiento. El Señor está conmigo y Él me va a sacar adelante, gloria a Dios, aleluya. Entonces, igual, el cristianismo no es pura felicidad, no es pura felicidad. Sí somos felices, pero a veces hay dolor, a veces hay aflicción. Si a alguien le han contado, o no, es que ven a la iglesia, mira ahí, solo Dios hace al hombre feliz. Sí es cierto, porque solamente Dios hace al hombre feliz. A veces traemos el problemón, a veces traemos la dificultad grande, y allí en el dolor, ahí el Señor está conmigo y Él es mi fortaleza. Ahora llegué medio cansado, medio adolorido, y lo que hice fue clamar al Señor, porque sabía que tenía que venir a hablar y hablar la palabra de Dios, y Él es el que nos hace felices en ese aspecto. Pero sí, como alguien que diga, no, allí no hay problemas, le han contado mal. Porque sí hay problemas, sí hay problemas. El enemigo de nuestras almas siempre está empeñado, siempre está interesado a tener lucha con nosotros, a tener lucha conmigo, a tener lucha con usted. Y puedo mencionarles Biblia. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra el enemigo que anda queriendo agarrar su vida. Y entonces no nos dejemos, confiemos en el Señor y sigamos adelante, hermanos. Eso sí puedo decir, que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Eso sí puedo decir, que si Dios es con usted, ¿quién contra usted? Y sí puedo decir que si aquí tienen problemas, si aquí tiene luchas, en el mundo va a tener peor, y allá no va a tener quien lo ayude. Allá usted va a pelear solo, y aquí tenemos unos con otros que oramos unos por los otros. Amén, hermanos. Entonces igual, hermanos, los primeros hombres, los primeros discípulos también fueron llenos de la presencia de Dios, pero tuvieron problemas, fueron a las cárceles y no eran malos hombres. Aleluya, gloria a Dios. Entonces el grano de mostaza tenía que crecer, el reino tenía que crecer, gloria a Dios. Cuando son llenos del Espíritu Santo y Pedro da su primer mensaje, entonces el reino de Dios, el grano de mostaza es sembrado en los corazones, y aquel día 3,000 personas recibieron el mensaje, y 3,000 personas, comienza la iglesia, comienza el reino de Dios, comienza la iglesia a crecer, gloria a Dios. Hermano, nosotros en este tiempo tenemos la dicha, tenemos la oportunidad de que no tenemos quien nos impida humanamente ir a la iglesia. No tenemos quien nos impida ir a la iglesia. El gobierno, hasta ahorita, gracias a Dios, no. En aquel tiempo a ellos sí les impidían que se reunieran, que hablaran de la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, aleluya. Por la curación, cuando Pedro y Juan iban a la oración, y un cojo que ponían ahí a pedir limosna, probablemente esta persona vivió en los tiempos del Señor Jesús. Probablemente sí, pero algunos dicen, ¿y por qué Jesús no lo sanó? Pues probablemente Jesús quiso dejarle también algo a Pedro y a los apóstoles, para que mirara a la gente el grande poder de Dios. Entonces Pedro y Juan van a la oración, esta persona es curada, pero se echan a las autoridades encima. Y es que en aquel entonces, hermanos, el ser cristiano en aquel entonces sí estaba difícil. Si tenían propiedades, se las quitaban. Muchos tenían que dejar su ciudad, porque no le quedaba de otro. Entonces nosotros tenemos ese privilegio hasta ahorita. Pero aquellas personas, aunque los maltrataban, Pedro y Juan, les digo, Dios los usa en esta curación.
al gobierno, a las autoridades no les gusta, son encarcelados, los meten a la prisión. Gloria a Dios, aleluya. Les prohíben hablar en el nombre de Jesucristo, les prohíben que ellos estén extendiendo el reino, que ellos estén extendiendo, sí, y el reino de Dios se los prohíben. Dicen, les prohibimos estrictamente que no hablen más en ese nombre. Ellos no hacen caso, los ponen presos y aún, hermanos, la prisión milagrosamente, ellos pueden salir. No sé cómo pudieron salir si las puertas estaban cerradas, pero Dios los saca de la prisión y ellos entonces están allá después predicando otra vez en la otra esquina. Y en esa ocasión se convierten más de 5,000 varones. Entonces el grano de mostaza, el reino como el grano de mostaza, se va extendiendo, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y esa obra no va a parar, porque sale del corazón de Dios, salió del corazón de Dios y lo ha plantado también ahora en nuestros corazones, gloria a Dios. Entonces, hermanos, comienza de tal manera, pues, en aquel entonces, lo que es el reino de Dios, y una ocasión también a Pablo y Silas oran por una muchacha que tenía espíritus de adivinación. Y la Biblia dice que por algunos días Pablo y Silas iban a la oración y esta muchacha con espíritu de adivinación o de hechicería o de brujería comenzaba a hincapié que nosotros sabemos que no debemos consultar eso, ¿verdad, hermanos? Amén. Que no ha tenido trabajo, que siente que tiene problemas. No va a ir a consultar con el curandero. No, nosotros tenemos uno más que curandero, que se llama Jesucristo. Él nos puede ayudar. No vamos a permitir que más legiones quieran echarle a uno. No. Entonces esta joven tenía espíritu de adivinación y por algunos días pasaba Pablo y Silas. Estos hombres son siervos del Dios viviente. Estos hombres son siervos del Dios viviente. Estoy hablando de cómo se extiende el evangelio, como el grano de mostaza. Pequeño, pero después llega a ser un árbol grande. Y el evangelio comenzó con algo pequeño, pero poco a poco se fue extendiendo. Entonces Pablo y Silas, ¿qué trae esta? Por algún tiempo lo dejaron y ya al último voy a leer mejor Hechos 16. Vayan a Hechos 16, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. 16 para irnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritus de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. ¿Estaba mintiendo ella? No. Era verdad lo que estaba diciendo. Y hermanos, eso es como lo que hacen las personas que engañan a la gente. Entre algunas verdades vienen también todas las mentiras. Esto era verdad. Ellos anunciaban el camino del Señor. Son siervos del Dios viviente quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron ante el foro, ante las autoridades. Y presentando a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan la ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos
y los magistrados, y rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, dice mi Biblia, que ellos estaban llorando, quejándose. ¿Por qué nos pasa esto? No estaban haciendo eso, ¿verdad? Pero a medianoche ellos estaban contentos, gozosos, cantando alabanzas al Señor, hermanos. Ellos en la prisión, teniendo los pies bien forzados con lo que los tenían, ellos no estaban tristes, ellos estaban cantando alabanzas al Señor y diciendo gracias porque por ti somos azotados. Ahora yo digo, a veces en la iglesia no nos falta nada, tenemos la libertad, estamos sueltos. ¿Por qué no poder alabar a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Aquí en la iglesia usted puede decir aleluya, puede decir gloria a Dios. Aleluya, ellos están cantando alabanzas y lo hacían recio. Cantaban recio, de modo que los otros presos los oían. Los otros presos los oían. Dios los estaba oyendo. Dios los estaba respaldando. Entonces si viene un temblor, se abren las puertas. Gloria a Dios, hermanos. Y eso sucede cuando nosotros nos proponemos alabar a Dios. Los espíritus malos tienen que huir, porque no crea usted que nos dejan solos. Cuando venimos a la iglesia, no crea que nos dejan venir solitos. Por ahí se pegan unos y ahí dicen, voy a ver qué anda haciendo allá. Entonces, si la iglesia aquí comienza a cantar a Dios, y con más con este saxofón y con esta música, y la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, y entonces el pueblo de Dios comienza a glorificar a Dios. No hay espíritu que debe aguantar nuestra alabanza. Tienen que retirarse en el nombre de Jesucristo. Entonces por eso es importante, hermanos, que usted adore a Dios. Es importante que usted glorifique a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Los presos los oían. Se abre la cárcel y entonces el carcelero, porque se los viene encargado, y a los encargados de las prisiones, ellos pagaban con sus vidas, hermanos. Si se salía un preso, a él lo tenían que matar. Y este carcelero, cuando mira que se habían caído las puertas, que estaba abierta, dijo, sin duda ya todos se fueron. Y antes de que alguien diera la orden, viniera y mirara que se fueron, sabía que lo iban a matar, dice, yo mismo mejor me mato. Y entonces Pablo, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Gloria a Dios, aleluya. No te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Mas Pablo, verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacando les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. La semilla del evangelio se tenía que seguir extendiendo. El prisionero ahora le lava las heridas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Aquella semillita está dando frutos. Entonces le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. El reino de los cielos iba a tener que seguir extendiendo. Gloria a Dios. Cree en la palabra, cree su familia de él, todos son bautizados en el nombre de Jesucristo. Y así una ocasión también, para ir ya concluyendo, así una ocasión también llegó el evangelio a su vida. Una ocasión también llegó el evangelio a su familia.
y por eso se encuentra en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Y aunque esta promesa se les hizo a ellos, verso 32, y tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. El 31 es el que quería. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aunque esta promesa específicamente fue para el carcelero, o estas palabras, pero cuando nosotros nos convertimos, nosotros también podemos hacer nuestra, hemos hecho nuestra este texto, estas palabras o esta promesa. Y gracias a Dios que al transcurrir del tiempo yo he mirado que cuando una persona se convierte, una persona se hace cristiana, no solamente se hace él, sino que poco a poco va creciendo el reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hablar como de la hermana Berta, sé que usted conoció el evangelio, creo, en Oklahoma, ¿verdad? Así es. Comienza el evangelio en la hermana Berta y no sé la historia, pero poco a poco han ido aceptando otros. Entonces igual puede decir uno: esa promesa yo me hago de esa promesa, creo en el Señor Jesucristo y va a ser salvo yo y toda mi casa. Es cierto que a veces uno está batallando, la hermana está batallando con algunos hijos que por el momento no quieren, pero se tiene que seguir orando en el nombre de Jesucristo. Yo tengo familia que conoció al Señor y por un motivo u otro se han descuidado, pero ahí está la promesa. Yo debo seguir orando, y si todavía no se han muerto, yo tengo la esperanza que ellos deben de ser salvos, aunque ahorita no los mire, aunque ahorita el enemigo muchas de las ocasiones me dice: ¿y dónde está tu hermano Leobardo? ¿Y dónde está tu hermano Benjamín? Yo tengo un Dios poderoso y yo le estoy clamando, gloria a Dios, aleluya. El evangelio, pues, hermanos, es como el grano de mostaza, como la planta que va creciendo. Gloria a Dios, aleluya. No quedó con Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no quedó en los 12 apóstoles, no quedó en los 4,000, no quedó en los 5,000, no quedó en las multitudes, ahora está llegando a nosotros y está llegando a muchos otros más lugares. Los músicos, Dios, aleluya. gloria a Dios, puestos de pie, mis hermanos.